Hermanos, um feliz sábado a todos. Queremos dar também um saludo a aqueles que nos estão acompanhando por la internet, por la televisión, por las redes sociales. E quero dizer, hermanos, de que nós somos bem-aventurados. ¿Sabía que en la mayoría de los lugares de la tierra la iglesia no está reunida? Son raros los que ahora en ese tiempo de pandemia, hermanos, estamos reunidos. Así que somos bem-aventurados. Y mis hermanos, yo no estoy en contra de la ley y creo, hermanos, que si alguno la respeta, está bien, no hay ningún problema, ¿ok? Yo no estoy en contra de la ley. No hay ningún problema de lavar las manos con alcohol, poner la mascarilla. No hay ningún mandamiento que dice, no, ponga la mascarilla. ¿Ok? No estoy en contra. Pero, hermanos, esto es lo único que el gobierno te puede ofrecer para protegerte. Sí, es cierto. Pero hay un gobierno, hermanos, que te puede ofrecer más. Amén. Es el gobierno del cielo. Amén. ¿Será que Dios tiene más recursos para ayudarnos a enfrentar los peligros de los últimos días? Amén. Claro que sí. Por eso, hermanos, yo no estoy hoy hablando de salud, pero a la tarde vamos a tener un programa bonito, así que vengan a las 3 todos, ¿no? Porque tenemos una fiesta que a la tarde estamos teniendo, hermanos, muchas orientaciones de hidroterapia y de fitoterapia, varios tratamientos naturales. Pero yo quisiera hablar un poquito a aquellos que están con miedo. Esta semana escuché de ese pastor, una persona me habló, hay hermanos que ya no quieren venir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy cerca uno de los otros. Hermanos, Satanás nos quiere apartar. Sí, es cierto. Donde están 2 o 3 reunidos, Ahí estaré. ahí estaré. Amén. Y Satanás no quiere que Jesús esté con nosotros. Número 2, hermanos, hay leyes que son los verdaderos remedios. Una ley es fresh air, aire fresco. ¿No es una bendición estar aquí afuera hoy? Sí, amén. Aire fresco. Bueno, aquí el aire no está tan fresco, ¿no? Sí, pero aire puro, hermanos. Pero ¿dónde está el verdadero aire puro? En el campo. Al campo. ¿Ya están mirando que todo lo que Dios manda es pura bendición? Sí, amén. Si vamos a la montaña, al océano, hermanos, el aire está lo más limpio que podamos encontrar. Y en la ciudad está contaminada, hermanos. Hay fábricas, carros, camiones y mucha polución. Por eso, hermanos, Dios nos ha dado leyes. Pero Satanás quiere contrarrestar las leyes de Dios. Se mantengan apartados, se mantengan respirando un aire contaminado, porque si usted está con la mascarilla todo el tiempo, usted respira siempre el mismo aire puro. Y hermanos, pues tenemos que obedecer los protocolos, no es que estoy en contra, es diciendo que usted está mal, pues yo también tengo que usar la mascarilla, voy al banco, voy a un lugar, pues ahí tengo que estar con la mascarilla, y si no pongo no me deja entrar. Entonces tenemos que usar, y no es ningún pecado usar, pero siempre que podamos, sáquenla, ¿ok? Siempre que podamos, sáquenla para respirar. Aire fresco, puro. Amén, hermanos. La otra cosa, hermanos, que mata es el miedo. Ya. Uy, ayer yo fui a cortar mi cabello y están mirando que estoy bien bonito hoy, ¿no? Es que mi hijo me dijo, papá, usted está cabelludo. Fui corriendo a cortar mi cabello. Y estaba cortando mi cabello, pero la señora cuando me miró, porque ella estaba cortando el cabello de alguien, pues yo no sabía, miré carros ahí, pues ya me fui metiendo. Pero estaba cerrada. No, aquí nomás puede entrar uno a la vez. Y entonces dice, ok, pasa usted. Y entré. Pero cuando estoy sentado cortando el cabello, hermanos, me vino una cosquilla así como que ganas de dar una tos. Y pensé, mire, imagínate, yo si empiezo a toser aquí, esta mujer sale volando por la ventana. Nem pasa por la puerta. La gente está como con miedo. Con miedo. Todos están con miedo. Es como ahora voy a morir, llegó la sentencia de muerte. Hermanos, la Biblia dice en 1 de Juan 4:18, el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Será que Dios no me puede ayudar? Y aunque estamos en este mundo y nos vamos a infectar, hermanos, no pasa nada si usted está en la mano del Señor.
1000 cairán a tu lado, 10,000 a tu derecha, a ti não te tocará. Sí, sí. Então, pero nosotros não devemos ser presunçosos. Ah, não, a mim não me passa nada. A mim... Não, não, não. Temos que andar em la luz, ok? Hago exercício, tomo luz solar, durmo temprano, como vegetales. E então, agora, pues, estou tranquilo. Agora estou tranquilo porque um vírus, não importa qual, hermanos, um vírus, não importa qual, não pode sobreviver em um corpo em equilíbrio. Porque o vírus tem que ter condições, como aqui por dizer. Você não mira que há mosca, hormiga, nada de cucaracha, ¿por quê? Pois não há comida. Então não há nada, está limpo. Assim deve ser o corpo. Se você põe comida, queso, frituras, agora sim vai vir o vírus, e aí tem sua casita, não? Pura mucosidade, queso, leite, huevos, agora você está pura mucosidade, agora o vírus vem, se prolifera, aumenta, e já não pode respirar, está morrendo, porque os vírus estão fora de controle em el corpo. Então, hermanos, muito aire caliente, luz solar, sauna, caldo depurativo, sopas, muito calor, 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 dilui a mucosidade, ajuda a expectorar. Aqui ir ao sol. E se você está na casa e há maneira, nomás põe um shorts aí, queda aí pues, estendido uma meia hora a receber luz solar em el corpo. É uma poderosa medicina. Ok? Também, hermanos, muita vitamina C. Vitamina C, guayaba, limão, pimientos. E o açaí tem vitamina C. Acai. Hermanos, pero no este acai que hay en las tiendas pura azúcar dulce, no. Vitamina C, hermanos, tiene que ser a donde Dios colocó. Cuando usted pone azúcar, te desmineraliza el cuerpo. El azúcar refinado es un ladrón porque él es una caloría vacía y para metabolizarse te va a robar el calcio y el potasio y los demás minerales. Entonces no compre la acai dulce o de jugos. No, tiene que comprar la pulpa amarga. Es un poderoso antioxidante, igualito que también, hermanos, el cacao. ¿Cómo se llama esta palabra, esta otra palabra que dan para el cacao? Es el cocoa, pero hay otra. Es el chocolate, pero amargo. Amaranto. No. No. Ay, ya me fue la palabra, pero ya voy a acordarme. Cuando nosotros comemos este cacao natural, hermanos, es el más poderoso antioxidante junto con el acai o açaí. Pero no dulce. Si usted come chocolate, usted va a derrumbar la inmunología. Ahora va a andar por enfermedad. No dulce. Algarroba no, tiene otro nombre. Después me voy a acordar y hablar. No, el chocolate, pero sin el dulce. Cacao. No, sí, es cacao la fruta, pero se hace la preparación. Bueno, después me voy a acordar. Vamos adelante. Entonces, hermanos, para el coronavirus, yo no tengo miedo. Si alguien viene infectado con tos, con estornudo, yo le abrazo de cualquier manera como abrazaría a mi hijo o un hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, yo no tengo este temor, pero hizo el homework, ¿ok? Hice el tema de casa. Yo estoy durmiendo temprano, estoy cuidando de la salud, no estoy comiendo queso por años no como queso, y ni leche, y ni azúcar, nada dulce. Pero a la vez, hermanos, si nosotros nos infectamos, ¿qué hacemos? Uno dice, hay que orar. Claro que hay que orar. Todos los días tenemos que orar. Al revés, la Biblia dice, orar sin cesar. Pero aparte de orar, si estoy infectado, tengo que dar al cuerpo descanso, ¿ok? Descanso, mucho calor, gárgaras de vinagre de manzana con bicarbonato todo tiempo para no proliferar, para no aumentar en la garganta y bajar a los pulmones el virus. Y como una gripa, una neumonía, todo lo mismo, ajo, cebolla, limón, miel y todo lo que ya sabíamos desde el tiempo antiguo. Pero hay plantas, fitoterapia, equinácea con goldencillo, uña de gato, pau d'arco. Hay un montón de plantas que son antibióticos, astrágalos,
Quem conhece estrágalos? Algunos conocen, esta planta es poderosa, la equinacia es poderosa con goldencillo. También, hermanos, hay otra planta llamada usnei. Hay un montón de plantas que son antibióticos naturales, pero la más conocida es el ajo. ¿Cómo se toma el ajo? Crudo. Pero algunos dicen, pastor, ahora estoy comiendo el ajo envejecido. No, Dios hizo el ajo natural, no envejecido. Hace un jugo de zanahoria con betabel. Pone una manzana verde. Pone un limón con cáscara, limón verde que tiene más vitamina C, con cáscara, al extractor. Pone una puntita de jengibre. Aló. Una punta de ginger, jengibre. Pone también, mis hermanos, 2 dientes de ajo. Y puede tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vasos a diario. No tiene contraindicación. Ayer, hermanos, alguien me mandou um vídeo e eu estava em el carro, mirei o vídeo assim e era interessante, era uma senhora bem arreglada, ela representava, era o vocero de la companhia que estavam estrenando a vacuna contra o coronavírus. E estava lá a imprenta e todos os fotógrafos, os jornalistas, reporteros, todos fazendo a documentação porque era la estreia, estavam estrenando os primeiros a tomar a vacuna em esta companhia, em este lugar, não sei de onde, porque vi no vídeo, não sei de que lugar. E esta senhora que era a líder, a representante, e eu sabia porque ela usava o uniforme da companhia, e aí estava já o microfone assim, para que ela tomara a vacuna e viniera a falar algumas palavras, não, para os reporteros. Pois ela estava aí então, tomou a vacuna, se parou e pues se preparou para falar e começou a dizer algumas palavras. Bueno, estamos muito contentas e o vídeo se vê que é real, não é algo assim que lo hicieron de imitação ou de trampa, não, é real. E ela está dizendo, quisiera dizer que estamos muito contentas aqui na companhia por sermos os primeiros e colocou a mão assim. E então todos miraram porque ela já, suas palavras já não eram lúcidas. E de repente colocou a mão na cabeça e caiu. E já os médicos, todos que estavam allá dando as vacunas, os enfermeiros, correram a ampará-la, colocaram ela ao piso, e agora todos quedaram porque havia muita gente filmando. E agora eu mirei que alguém deu alguma ordem, porque os reporteros tiveram que voltear as câmeras, pero alguém quedou com um celular gravando. Quer dizer que não deviam seguir gravando o que estava aí em evidência. E a senhora atendida. Pero parece que a pessoa que está gravando tinha o celular ou a gravadora em alguma parte de seu corpo, porque a vezes movia e mirava o techo. E a senhora ia ao piso, hermanos. Então, eu estou agora, hermanos, preocupado, porque um montão de hermanos, com toda a luz que Deus nos ha dado, va a sofrer as consequências. Esta vacuna, mis hermanos, foi realizada em uma rapidez tão grande que em menos de um ano la sacaram. Miren, mis hermanos, a vacuna para a gripe, el resfriado, por anos, mais de 100 anos, e não se encontra a vacuna. La SIDA, lo mismo, agora esta de coronavírus, em menos de um ano la sacaram. Tan rápido. Pero esta vacuna, hermanos, não está em el campo biológico, porque se cria um vírus, se aumenta a imunologia por la presença deste vírus. Esta está em el campo, mis hermanos, de la epigenética. Vai interferir com el ARN mensajero. Esto, mis hermanos, é algo que nós estamos apenas, como humanos, aprendendo a conhecer, pero não sabemos qual vai ser a consequência. Estão comigo? Sí, amén. Sabemos como agora introduzir este elemento como uma vacuna, pero não sabemos qual vai ser a consequência de esto. Portanto, hermanos, eu quero dizer com muita alegria, o cielo já proveyó la vacuna para el pueblo de Dios. Por años la estoy usando y el verdadero amor echa fuera el temor. La vacuna de Dios nunca te va a matar, al revés, te va a dar la vida. Semana passada ustedes miraram que eu salí de aqui temprano, não estuve a la última hora, não?
Pues yo fui a una iglesia, a visitar una iglesia para resolver un detalle. Y el pastor de la iglesia me decía, yo no puedo quedar mucho tiempo con usted. Y le pregunté, ¿por qué? Es porque hoy temprano, una hermana de nuestra iglesia, ella se estaba arreglando para venir a adorar al Señor. Y cuando fue a la cuna a mirar su bebita estaba muerta. Una noticia muy triste. ¿Y qué pasó? Todavía no sabemos, dijo el pastor. Lo único que sabemos es que la mamá vacunó a su hija al día anterior. Hermanos, ahora nosotros estamos entrando en una hora muy triste, una hora de sufrimiento. Cuidemos, hermanos, nuestra salud, cuidemos nuestra familia, cuidemos, hermanos, para que no vayamos a amargar las consecuencias. ¿Por qué? Dice la Biblia, mis hermanos, cuando nos apartamos de la luz, estamos en problemas. No estoy diciendo con esto, hermanos, de que ustedes no tienen que vacunarse o que no tienen que vacunar los niños. Esto es una cosa personal, ¿me entiende, no? Pero yo, hermanos, en este año de pandemia, el único día que yo no vino a adorar al Señor, no estaba presente en el culto, el único día es cuando mi hijo se estaba muriendo. ¿Y sabe por qué? Porque en mi casa todos tuvimos el coronavirus luego al principio, porque yo estoy atendiendo a la gente todos los días y la gente está infectada. Pero a mí nomás me agarró una tos. A mi esposa nomás le dio un poco de cansancio, un dolor de cabeza. A la niña, una fiebre rápida, pero ni siquiera se decayó. Pero al niño casi murió. Y ahora usted va a preguntarle por qué todos de la familia no tuvieron nada y el niño casi se murió. Porque cuando el niño nació, mi esposa no era convertida a la reforma pro salud y vacunó el niño con todas las vacunas, contra mi voluntad. Pero yo, para no enfrentar a la policía, ir a la cárcel, pues dejé que vacunar el niño. Pero ahora casi perdió la vida. Entonces, mis hermanos, pongo atención en esto. Una vez estaba dando consultas aquí en Alhambra y una mamá llegó conmigo y dice, pastor, yo le traigo a mis hijas si pudiera atenderlas. Y yo le dije, con placer. Aquí tengo la niña enferma y la no enferma. Y yo pregunté, ¿cómo? Sí, esta es enferma y esta no enferma. ¿Y por qué él me dice así, enferma y no enferma? Dice, porque esta aquí yo no era adventista, le di todas las vacunas y vive enferma. Pero esta, yo ya era de la verdad presente, no le di ninguna vacuna, siempre está sana. Y la otra siempre está enferma. Y de ahí, hermanos, uno va agarrando la idea, ¿me entiende, no? Y de ahí uno va aprendiendo de las experiencias de la vida. Si esto nos ayuda, hermanos, permita a Dios que podamos abrir los ojos. Porque muchos ahora irán a la sepultura de manera anticipada. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Vamos al estudio de la palabra. Ya hablamos demasiado de salud a la tarde. Tenemos el tema de salud, ¿no? Vamos a la palabra, hermanos, ya oramos. Y es que tenemos muy limitado el tiempo, este primer culto, ¿no? El segundo ya podemos alargarnos un poco más. Dice así el libro de Mateo, capítulo 25, los versículos 1 y 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieran a recibir al esposo. 5 de ellas eran como prudentes y 5 eran como insensatas. Hermanos, la palabra de Dios nos menciona que nuestro Señor Jesús, Él era un maestro muy, pero muy académico, porque Él daba sus verdades de una manera que Él llevaba del conocido al desconocido. De manera que cuando la persona se iba, al momento pareciera que no aprendió nada o mucha cosa, o que no sabía mucho más de lo que ya sabía antes. Pero a lo largo de la vida que aquella persona iba mirando los acontecimientos en la agricultura, en la comunicación, en la sociedad, la persona se iba recordando ¿de qué? De las lecciones que Jesús predicaba.
Portanto, Jesús, hermanos, dice siempre así, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como, y ahí habla de un pescador, de la semilla y de un montón de parábolas que el Señor Jesús usó para decir cómo es el reino de los cielos. Por tanto, mis hermanos, ahora, aquí en Mateo capítulo 25 encontramos la parábola de las vírgenes. Hermanos, semana pasada estaba hablando de que su servidor he tomado una decisión de no predicar más temas teóricos. Vamos a estar predicando de temas como prácticos, porque ahora necesitamos ¿qué? Prepararnos para lo que viene. Estamos, mis hermanos, delante de la crisis final. Y para esta crisis, hermanos, que será la mayor de todos los tiempos, debemos prepararnos. ¿Están conmigo? Entonces, mis hermanos, hay mucha luz. Y qué interesante, hermanos, yo estoy estudiando, qué triste, hermanos, que yo me olvidé mi libro, hermanos. Es después de la Biblia, es el libro que tengo que estar agarrado y me olvidé arriba de la mesa, El conflicto de los siglos. Y me consiguieron uno aquí, pero no armoniza las páginas, entonces, pues estoy perdido con este libro, no voy a poder usarlo. Pero el conflicto de los siglos, hermanos, me da la referencia, el mío, este no me da, por eso no puedo usarlo. El libro mío me da la referencia atrás de los versículos, entonces por decir, le ayudo esto con los predicadores, ¿no? Usted quiere predicar las vírgenes, entonces usted busca al índice del conflicto de los siglos atrás, Mateo 25, 1 adelante, y ahora le da la página, y ahora en el conflicto de los siglos, usted va a leer en el libro la página correspondiente. ¿Están conmigo? Oh, parece que viene socorro. Oh, este es, gloria a Dios, este es igualito el mío. Aquí sí es lo que estoy explicando. Aquí tienen este color rojo, esto tiene lo que estoy explicando atrás, el índice. Ahora bien fácil, aunque no tengo que memorizar, hay dos maneras de encontrar el tema que quiero hablar a ustedes. Número 1, voy al índice de letras por palabras o voy a la numeración de libros de la Biblia y capítulos correspondientes. ¿Están conmigo? Así que los predicadores pueden agarrar esta referencia, porque esta no trae nada atrás, no hay índice, así que no puedo encontrar. Así que el dueño ya puede agarrarlo. Gracias, le agradezco la buena intención, pero este aquí me va a salvar para poder dar el tema. Entonces, mis hermanos, como mencionaba, hay una referencia muy directa entre las 10 vírgenes y el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, mis hermanos, es el momento cuando debemos estudiar especialmente los temas de preparación, los temas de verdad presente. ¿Están conmigo? Amén. Por eso dice el libro Primeros Escritos, son muchas las verdades en la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que los predicadores tienen que predicar ahora. Hay una referencia aquí en este libro. Este libro se llama Mensajes Selectos, el tomo 2. Mira lo que dice. Un retorno a los sermones de antiguo cuño. En el ministerio se ha impuesto, está la página 23 y 24. 23 son advertencias contra las enseñanzas sensacionales y la religión emocional. Dice así: en el ministerio se ha impuesto un nuevo orden de cosas. Existe el deseo de copiar los procedimientos de otras iglesias, y la sencillez y la humildad casi son desconocidas. Los ministros jóvenes tratan de hablar en forma original y procuran introducir nuevas ideas y planes en el trabajo. Algunos inician reuniones de reavivamiento y en esta forma llevan mucha gente a la iglesia, pero cuando pasa la agitación, viene la pregunta: ¿dónde están los convertidos? No se advierten de arrepentimiento y la confesión de pecado. Hermanos, entonces más abajo dice así, no voy a leer toda la página 24, dice: el Señor quiere que sus siervos de hoy prediquen la antigua
antigua doctrina evangélica de la aflicción por el pecado, el arrepentimiento y la confesión. Necesitamos sermones de antiguo cuño, costumbres fuera de moda y padres y madres en Israel al estilo antiguo. Hay que trabajar por el pecador perseverantemente, con fervor, con sabiduría, hasta que escuchen la palabra, hasta que el pecador, comprenda que es un transgresor de la ley de Dios, se arrepienta delante de Dios y tenga fe en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es que debemos predicar para que las almas se conviertan? Sermones de cuño antiguo. Amén, hermanos. Amén. Ya ahora la moda es predicar sobre el amor, la paz, Jesús salva, Cristo te ama. Hermanos, pero dice que es la verdad presente que el rebaño necesita ahora. Porque, mis hermanos, hay una obra pendiente de preparación para lo que viene. Estamos caminando, hermanos, a la crisis final, una crisis global, una crisis financiera. Y estamos como despreparados. Por eso entonces, hermanos, nos urge sacar el polvo de estos libros y venir ahora a la luz para que en el poco tiempo que nos queda, preparemos para lo que viene. Por tanto, entonces dice así, hermanos, el reino de los cielos es como 5 vírgenes, inteligentes, sensatas, sabias, y 5 vírgenes. Esta palabra insensatas no es la más indicada. La palabra sería un poco así, pues, dura, mas de pejorativa, podemos decir. Es tontas. Vírgenes tontas. É foolish em inglês. Foolish, quem sabe inglês, pues, não é insensato, é tonto, terco. Então, mis hermanos, quando nós vamos à Bíblia, que é uma pessoa sábia e que é uma pessoa tonta, um nécio, um insensato, são palavras negativas, não? Torpe. Quem quer ser um torpe? Pois nadie quer ser caracterizado com esses nomes. Portanto, hermanos, quando vayamos agora ver um paralelo entre o mensaje de los 3 ángeles, que é o mensaje de la verdad presente para esse tempo, e a parábola de las vírgenes, encontramos, mis hermanos, uma harmonia, porque há 2 grupos, um grupo, mis hermanos, que se prepara, e um grupo que deixa passar o tempo e está despreparado. Em el libro de Apocalipse, em el mensaje de los 3 ángeles, la nota, mis hermanos, é adoração, e há um grupo que adora e outro que não adora, ok? Então, por isso me quedo muito feliz porque eu vou ter 3 cultos hoje para dar esse tema. Então, este livro é ouro, não sei se a la tarde também pudiera prestar-me, pero então o conflito de los siglos nos vai ajudar bastante em esta comparação de la parábola de las vírgenes com o mensaje de los 3 ángeles. Pero ahora viene una pregunta, mis hermanos, ¿y qué sería esto de sensato e insensato? Vamos a la Biblia, hermanos, al libro de Salmo, el capítulo 14, versículo 1. Mira lo que dice el salmista. Vamos usar primeiro bastante la Biblia, depois vamos al espírito de profecía. Dice el necio en su corazón, Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Entonces, mis hermanos, el necio que dice en su corazón, no hay Dios. Mira, hermanos, ahora una persona se dice sabia, ¿por qué? Porque tiene títulos. Uno tiene ahora el bachillerato, tiene la maestría, tiene el doctorado, pero ¿qué aprende en la universidad? ¿Qué aprende, mis hermanos, con las letras? No hay Dios. Ahora creemos en la teoría de la evolución.
Ya Dios, esto de Biblia, de iglesia, esas cosas de viejo para entretener a la gente pues, que no fue a la escuela, y nosotros que somos los letrados, ahora sí entendemos, no hay Dios, fue una evolución, estamos aquí por acaso. ¿Es esto cierto? Si usted encuentra una persona inteligente, vamos a pensar en esos tiempos, un Einstein moderno, ¿cuál sería? Stephen Hawking. Era el científico más conocido, más renombrado, más bien pagado, el que tiene más, por decir, discernimiento de la realidad. ¿Sabe qué decía él? No hay Dios. ¿Y sabe cómo murió? Sin Dios. Queridos hermanos, ¿qué dice el salmista? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso la gente toma alcohol, por eso la gente fuma, usa droga, por eso la gente abusa de niños. Por eso, mis hermanos, hay tanta transgresión de la ley de Dios y pecado, porque la gente dice en su corazón, no hay Dios. Por tanto, si no hay Dios, no hay ley. Y si no hay Dios y ni ley, no hay juicio. Por tanto, yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Están conmigo? Sí, amén. Y ahí está una trampa. ¿Y qué tal si hay Dios? ¿Y qué tal si hay una ley? ¿Y qué tal si hay un juicio? Y yo tengo que ir a dar cuenta de mi vida. ¿Me están acompañando? Entonces, hermanos, cuando yo encuentro un ateo, yo le hablo esto. Ok, vamos a imaginar que usted tenía razón. No hay Dios, no hay ley, todo es una farsa. Pues yo no tengo nada a perder si adoro a Dios. Y aunque no hay Dios, pues yo estoy feliz adorando a Dios. Pero ahora vamos al otro lado. ¿Y qué tal si hay Dios? Como yo estoy creyendo. ¿Y cómo va a estar usted cuando venga el juicio de Dios? Perdido. Por tanto, mis hermanos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Las vírgenes, hay dos grupos. Un grupo que ellas estaban preparadas, porque ellas estaban en armonía con la voluntad del Señor. Todas se durmieron, pero ellas fueron divididas en dos grupos. Hermanos, el libro de Apocalipsis también menciona el mensaje de los 3 ángeles. Que hay un grupo, hermanos, que es el primer ángel que anuncia, temed a Dios. ¿Usted puede temer a Dios si usted no cree en Dios? No. ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a cada morador de la tierra, cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios. Pero para temer a Dios, usted tiene que creer que Él existe. Y para darle gloria, usted tiene que creer que Él es un ser personal. Amén, hermanos. Entonces, por decir, si yo miro una planta, yo no puedo decir así, oh, esta es una casa, porque la planta está viva. Usted agarra una semilla, pone en la tierra y nace otra planta, y de ahí otra planta. ¿Y quién está guiando el proceso? ¿Ok? Usted dice, no es por acaso, porque la semilla ya está programada. Ok, muy bien. Si vamos de esta manera, todo va a ser explicado de esta manera, ¿no? La vida está ahí porque ya tiene la vida, pero ¿quién crió el principio de la vida? Amén. Escuché una vez un chiste de que estaba un ateo y un cristiano discutiendo si había o no Dios. Y entonces el cristiano decía que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces el ateo, ya sin saber que, porque el cristiano le colocaba muchas evidencias que todo lo que está en la tierra es parte del cuerpo. Si usted ve, la tierra son minerales, el cuerpo también tiene minerales, y ahí fueron discutiendo. Entonces al último el pagano tuvo que rendirse y dice, está bien, pero si usted va con esta lógica, pues al último venimos de la tierra. Y entonces vino el cristiano y preguntó, ok, pero ¿quién creó la tierra? Quiere decir, de toda manera no hay cómo escapar. Como por decir, venimos de una explosión cósmica, ok, pero ¿quién creó algo que se chocó
y produjo una explosión. Quiere decir, siempre hay una pregunta por detrás para saber dónde está el origen de la vida. Las necias dicen, no hay Dios. Mira lo que dice el libro de Proverbios 28. Proverbios capítulo 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es... 28, 26. El que confía en su corazón es ¿qué? Necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Miren mis hermanos, lo que mencionaba, que ahora debemos entender que nosotros somos en esta hora, mis hermanos, uno de los dos grupos, o las vírgenes preparadas o las vírgenes insensatas o despreparadas. Por eso dice el libro de Proverbios, el que confía en su propio corazón es necio. Hace 2 semanas yo estaba haciendo aquí, hermanos, una lista del por qué debemos ahora salir al campo. ¿Y cuál era la principal razón? Dios lo manda. Porque Dios manda. Hay un montón de razones para ir al campo, pero la razón más importante, y debía ser la única que debería ser colocada a la mesa, Dios mandó. Hermanos, pero si yo confío en mi corazón, ¿sabe qué voy a hacer? Desobedecer. Porque yo pienso así, no, pues en la ciudad yo tengo un salario, en la ciudad yo tengo mi casa, en la ciudad tengo amigos, en la ciudad tengo el pronto socorro para la emergencia, en el campo lo que tengo es sufrimiento, en el campo tiene animales y tiene plagas, y en el campo, y ahí voy enumerando, hermanos, siempre al revés de lo que Dios mandó, y no obedezco. Por eso dice, hermanos, de que el que confía en su propio corazón es necio, porque nosotros vamos a perder ahora, rápido, todas las, entre comillas, bendiciones que tenemos en la ciudad. En el segundo culto voy a hablar sobre esto, hermanos, porque nosotros estamos en un momento muy delicado, cuando, mis hermanos, los 4 vientos están para serem sueltos, cuando, mis hermanos, estamos delante de una globalización, un ecumenismo que nos va a forzar, hermanos, vamos a perder todo derecho y privilegio, y esto, mis hermanos, es porque no obedecemos las instrucciones. Entonces, mis hermanos, el Salmo 5:5 dice así, Salmo 5, versículo 5, miren que aquí está hablando, mis hermanos, de aquellos que se creen sabios, pero la Biblia a la vez los llama como necios. Salmo 5:5 dice así, los insensatos. Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen ¿qué? Iniquidad. Miren, mis hermanos, que la Biblia está relacionando los insensatos con la iniquidad. Ponga atención a las palabras, porque vamos a estar aplicando esto a nosotros. Y si no entendemos, hermanos, vamos a seguir con la misma interpretación antigua de las vírgenes. Siempre que se predica la parábola de las vírgenes, se dice así, oh, no tiene el Espíritu Santo. Claro que también hay esta aplicación, pero no es la única aplicación. Ahora vamos a ver que hay una relación tan grande de las vírgenes, las 10 vírgenes, con el mensaje de los 3 ángeles. Por tanto, mis hermanos, cuando miramos de que la Biblia menciona claramente de que los insensatos son los que Dios aborrece, porque ellos están en iniquidad y por tanto no estarán delante del Señor. En otras palabras, Dios los quita. Ahora le hago una pregunta. Hablando de esta palabra insensato o iniquidad, que está en Salmo 5:5, dígame usted un versículo que le viene a la memoria donde Jesús relaciona eso. Un texto muy conocido en el libro de Mateo 7:21. A ver, vamos allá. Mateo 7:21. Mira, ahora Jesús está relacionando lo que estamos comentando. Dice así la palabra del Señor, hermanos.
Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, versículo 23, les declararé, nunca os conocí, apartaos, hacedores de maldad, o praticantes de iniquidad. Miren que Jesús relaciona. Pero agora lhe hago uma pergunta: Jesus aqui está falando a paganos ou a professos cristianos? Claro que é a um grupo que se dizem serem cristianos, porque ele diz assim, claramente, não profetizamos em tu nome, não echamos fora demônios. Hermanos, ele está falando a professos cristianos. Pero hay que interessante, disse Jesus assim, el reino de los cielos es como Mateo 25:1. E aqui de la misma maneira Jesus também menciona no versículo 21, dice claramente, nem todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces, mis hermanos, la parábola, la palabra de Dios está relacionando, mis hermanos, las vírgenes como sendo parte de aqueles que ao tempo del fim estarão decidindo estar preparados ou despreparados. Por isso, mis hermanos, a palavra de Deus menciona claramente que o Senhor nos quer agora ajudar, preparar-nos. A palavra de Deus diz claramente em Apocalipse 14, el Evangelho eterno, la voluntad de mi Padre. Miren essas expressões. El Evangelho eterno. Jesus disse em Mateus 7, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Están comigo, hermanos? E vou por aí, hermanos, e me sinto muito amarrado por causa del tiempo, pero se pudiera espraiar-me um pouquinho mais, por causa de que não tomamos, hermanos, em consideração a luz de la verdade presente, a reforma para a saúde e muito menos a saída del campo como parte del paquete para o tempo del fim. E por isso, hermanos, me sinto bastante triste porque não temos muito. Tampouco não tenho o livro Conselhos sobre o Régimen Alimentício aqui. Iba a ler uma cita que diz assim, hermanos, que el Padre, Deus el Padre, al ver nuestra situação, nuestra condição caída, e disse essas palavras, em su amor e misericórdia, viendo nuestra situação, nos enviou a reforma para a saúde. Iba a ler essa cita, o livro Conselhos sobre o Régimen Alimentício. Quem nos enviou a reforma para a saúde e por quê? Foi Deus el Padre. E por quê? Viu nossa condição com câncer, inflamações, tanto tumor e tanto problema de saúde. E Ele se quedou compadecido, porque é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E Ele nos deu a luz da reforma para a saúde. E que hicimos nós como igreja com esta luz? La rechazamos. Pero agora vem um segundo ponto. Deus mirando nosso peligro. Porque, mis hermanos, muy pronto, usted nem eu, em la ciudad, já não temos agora, pero aún mal e mal temos. Não vamos ter nem comida, nem água. Agora temos, pero uma comida imitação. Você compra um tomate, pero é um plástico. Você compra uma papaya, é nomás cara de papaya, pero já não tem sabor, nem enzimas e nem nada de papaya. Pero aún temos, pois você toma água toda llena de plástico e químico, e a vezes já foi a urina que eliminamos, estamos tomando el água outra vez, pero aún hay todavía. Pero muy pronto, hermanos, já não vamos ter nem comida e nem água, e nem vamos poner gasolina em nosso carro, e nem vamos receber um cheque, porque, mis hermanos, esses dias estão contados. Então, por amor a nós, Deus nos deu na luz. Qual é a luz? Salir de la ciudad. ¿Obedecemos? No. Hermanos, então estamos agora em um momento muito delicado,
Por eso, mis hermanos, que en este momento la Biblia nos está diciendo, mira, Mateo 24, 14, dice así, hermanos, Mateo capítulo 24, versículo 14, mira cómo el reino de los cielos está relacionado con la venida del Señor, dice así, con el Evangelio eterno. Mateo 25 está relacionado con Apocalipsis 14, 6, dice así, y será predicado este Evangelio del reino, Mateo 24, 14, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, mis hermanos, en este momento, miramos que el reino de los cielos va a ser establecido. ¿Están mirando la relación? El reino de los cielos, para ser establecido, tiene que ser predicado el Evangelio eterno. En otras palabras, mis hermanos, la palabra de Dios está relacionando una cosa con la otra. La parábola de las 10 vírgenes con el mensaje de los 3 ángeles. Mateo capítulo 6, versículo 33, que es un versículo muy, muy conocido, pero dice también algo interesante. Dice así, buscad, Mateo 6, 33, mas buscad primeramente, que dice ahí, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Ahora viene la pregunta, ¿y qué es la justicia? Para que busquemos el reino de los cielos y su justicia. Este es otro punto, hermanos, de que nosotros no entendemos completamente, especialmente por causa de la teología convencional. La iglesia, hermanos, está predicando de que cuando venga la lluvia tardía o cuando venga Jesús en algún momento, va a venir una capacitación sobrenatural y ahora vamos a ser electrocutados y ahora con esta electricidad especial que es el poder del Espíritu Santo, ya no voy a pecar. Ya ahora dejar la carne, ahora ya voy a dejar el pecado, voy a dejar la inmoralidad, la sensualidad y de ahí adelante pues yo voy a ser un santo hasta en los pensamientos. ¿Están conmigo? Pero esta es una trampa. Porque cuando Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, salga del lugar santísimo, ya, ¿cómo vamos a arrepentirnos? ¿Cómo vamos a pedir perdón? ¿Cómo vamos a ser transformados? El tiempo terminó, porque ahora es el tiempo de preparación. Amén. Entonces, hermanos, ahora debemos entender, Mateo 6, 33 dice que ahora debemos buscar el reino de los cielos y su justicia. Las vírgenes, mis hermanos, si durmieran, no estaban preparadas o preocupadas y por tanto ellas durmieran. Por tanto, en este momento debemos entender, hermanos, que el Señor quiere que entendamos lo que es la palabra justicia. El pueblo remanente tiene que entender que en este momento debe haber una transformación. El Señor Jesús menciona esto en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, que también son citas o textos muy conocidos. Dice así, respondió Jesús, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora lee el versículo 5, dice así, el mismo capítulo 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, parece que es el mismo versículo, pero sigamos leyendo, no puede, a otra palabra, entrar en el reino de los cielos. Hermanos, entonces primero, el versículo 3 dice, ver. Después el versículo 5 dice, entrar. En el libro, semana pasada estamos estudiando, hermanos, en el libro de Hebreos, encontramos el capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos al trono de la gracia, porque el capítulo 25 va a hablar del trono de la gloria. Entonces hay un trono y otro trono. El trono de la gracia, hay salvación. Ya el trono de la gloria, ya terminó la salvación y los que se prepararon entraron a sentarse con Dios. Amén, hermanos. Entonces, pero para que podamos entrar a este privilegio, ver y entrar, hay que recibir la justicia. Las vírgenes, mis hermanos, ellas son dos grupos.
Porque un grupo sí pudo alcanzar, lograr entender esto. Por eso que eso está profundamente relacionado con el mensaje de los 3 ángeles y profundamente relacionado con la obra de preparación a la hora final. Y nosotros siempre decimos que es llenar la lámpara y el Espíritu Santo. Y está bien, así es, pero hay algo más. Entonces, hermanos, el libro de Lucas, el capítulo 17, dice así, el versículo 20 o 21, déjame ver, no estoy bien seguro. Lucas 17, creio que é o versículo 20 e 21, já veo aqui. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, diz assim: 20, preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Versículo 21. Nem dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No sé si ustedes agarraron la profundidad de las palabras. ¿A dónde está el reino de Dios, hermanos? Ya está ahora el reino de Dios entre nosotros. Es lo que Jesús hablaba a Nicodemo. Si usted no nace del Espíritu y del agua, usted no puede ver el reino de Dios. Y si usted no nace del agua y del Espíritu, tampoco no puede entrar en el reino de Dios. Por tanto, mis hermanos, el reino de Dios es una experiencia de obediencia. Es una relación de obedecer al Creador. Por eso Jesús decía, ni todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, pero el que hace la voluntad de mi Padre. Obedecer. Obedecer. Todo lo que Dios espera de nosotros es que le obedezcamos. Sí, eso, amén. El libro de Hechos le da duro, hermanos, porque el mundo pentecostal, el mundo evangélico, el mundo protestante está ahora descarriando a una velocidad tan grande, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no protestan. El mundo protestante fue levantado por el Espíritu Santo para protestar de la apostasía, de la abominación, de la inmoralidad, pero ya no protesta. Al revés, está abrazando con la apostasía. Pero ellos reclaman que tienen el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, conforme el apóstol Pedro, Hechos 5, versículo 32, Hechos capítulo 5, mira, mis hermanos, qué interesante esto. 5, 32, dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quién el Dios Padre envía el Espíritu Santo? A los que le obedecen. ¿Va a venir el Espíritu Santo aquí apenas porque estamos queriendo? No, hay una condición. Hay que obedecerle. Hermanos, ¿esto es Biblia o estamos inventando? Es bíblico, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo solamente va a venir, hermanos, a la hora final con gran poder a un grupo de personas obedientes. De aquí, hermanos, adelante, yo no sé cuánto tiempo tengo para esta primera hora. ¿Media hora? Oh, maravilla. Todavía podemos abrir un poco más, 30 minutos. Es porque de aquí adelante en ese tema, hermanos, nosotros vamos a ver que va a haber un gran problema en el mundo de rebelión, de apostasía, pero esta rebelión y apostasía empieza en la iglesia. Porque Babilonia, mis hermanos, tiene hijas, y las hijas siguen la madre, y todas las iglesias están ahora pues cantando, bailando y diciendo, hermanos, que están haciendo la obra del Espíritu Santo y hablan en lenguas y hacen curaciones. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, al filtro, dice la palabra, hermanos, que solamente el Espíritu Santo es dado a quien le obedece. Entonces miramos, vamos a recapitular rápido. Tanto la parábola de las vírgenes
el reino de los cielos es como 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 necias. 5 sabias y 5 necias. También el libro de Apocalipsis presenta el mensaje de los 3 ángeles. Eso vamos tal vez entrar un poco más profundo a la segunda hora, el mensaje de los 3 ángeles. Presenta, mis hermanos, 2 grupos. Un grupo que adora y un grupo que también adora, pero adora un poder falso. No adora el Creador. Eso vamos a ver a la segunda hora. Y ahí se ve quién son las vírgenes insensatas o tontas porque se dejaron engañar. Entonces, mis hermanos, es muy importante que entendamos ahora que hay que obedecer al Señor, entrar en relación personal con Él de obediencia y recibir su justicia. Pero ¿qué es la justicia? Entonces, mis hermanos, si usted viene conmigo al libro de Mateo 6:33, ya leemos, pero ahora voy a leer, hermanos, el libro de Salmos 119. Es un versículo muy conocido de los adventistas. Salmo 139, 172, el versículo 172. Y yo vine con un montón de ropa por abajo, hermanos, porque pensaba que iba a estar un frío y ahora estoy sudando aquí. Salmo 119, versículo 172. Salmo 119, versículo 172. Dice así: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Yo les mencioné que de aquí adelante ya nos vamos a dividir. Vamos a dividir, hay 2 grupos, no es un grupo solo, hay 2 grupos. Un grupo son sabios, otro grupo son necios. Ahora vamos a pensar un poquito, ¿cuántos mandamientos de la ley de Dios son justicia? Lea otra vez el versículo 172. ¿Cuántos mandamientos? Todos. ¿Podemos adorar ídolos? No. ¿Imágenes? No. ¿Podemos adulterar? No. No. ¿Por qué? Porque para entrar en el reino de Dios, Mateo 6:33, debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia conforme el salmista? La ley de Dios. Los mandamientos. ¿Pero cuántos? 10. Todos. ¿Cuántos son todos? 10 mandamientos, ok. Aquí, hermanos, entra el mensaje a los del mundo, a los de las iglesias, porque, mis hermanos, ellos creen que debemos guardar apenas 9 mandamientos. El mandamiento del sábado para el mundo evangélico está fuera. Y este mandamiento está incluido aquí conforme el salmista. Sí, porque dice que todos sus mandamientos son justicia. Entonces, no solamente el 1, 2, 3, pero todos los 10 mandamientos. Incluye el 4º mandamiento que dice: acuérdate del día sábado para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, tú, tu hijo. No habla de la esposa, porque la Biblia interpreta que la mujer es parte del varón. ¿Ok? Porque de repente dice: no, aquí no habla de la esposa. Pero la esposa, mis hermanos, ella está ligada, es hueso de sus huesos, carne de su carne. La pareja tiene una intimidad que debe de haber una intimidad como está con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ahora dice que este mandamiento, el 4º mandamiento, es parte de la justicia divina. Pero ¿por cuánto tiempo? Versículo 142, el mismo Salmo. Salmo 119. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Por cuánto tiempo la ley de Dios tiene que perdurar, hermanos? Para siempre. La ley de Dios no puede cambiar, porque es, mis hermanos,
es el reflejo del carácter del Criador. La ley de Dios no son así dos tablas como tenemos aquí, hermanos. La ley de Dios es como que un reflejo del carácter de la persona y del gobierno del Criador. ¿Están conmigo? Sí, amén. ¿Podemos nosotros los mortales, los humanos, terrenales, cambiar esta ley? No. ¿Cómo vamos a cambiar el carácter de Dios? Ahora usted entiende por qué Satanás puede engañar 5 vírgenes que a pesar de estar preparándose para la fiesta, pero no estaban preparadas. Por eso, mis hermanos, dice el mensaje del segundo ángel: cayó Babilonia. Y el tercer ángel menciona, versículo 9, capítulo Apocalipsis 14, 9, si alguno adora a la bestia y recibe su marca, este tal beberá del vino de la ira divina, preparado sin mezcla, sin mistura. ¿Por qué, mis hermanos? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces, en este momento estamos mirando, hermanos, que vamos caminando a pasos largos para entender cómo entrar en una relación con el Criador. Déjame seguir un poco más, después regresar a este punto. ¿Es la ley de Dios o son los 10 mandamientos la única ley de Dios? ¿Sí o no? ¿Son los 10 mandamientos la única ley de Dios? Ya estamos divididos aquí. Sí, hermanos, podemos decir que sí, porque es la base. Todas las demás derivan de esta ley, porque ella es el reflejo del carácter divino. ¿Están conmigo? Sí, amén. Podemos decir que sí, pero también podemos decir que no, porque aparte de la ley, hay al lado del arca otros muebles. Hay un vaso con el maná, hay una vara que reverdeció, y todo esto también son luz especial para el remanente al tiempo del fin. Amén. Por tanto, mis hermanos, el maná significa la reforma pro salud. Por eso me siento triste, porque, hermanos, me olvidé el otro librito, Consejos sobre el régimen alimenticio. A la página 49 dice claramente, hermanos: el que peca contra la ley natural, peca también contra la ley moral. ¿Por qué? Dice claramente a la página 49, porque el que hizo la ley moral, o que escribió la ley moral, él también escribió la ley natural. Entonces, podemos decir que somos adventistas, podemos decir que somos miembros de la iglesia, pero si rechazamos la ley natural, si rechazamos las leyes de la salud, estamos igualito a los protestantes evangélicos que están quebrantando el 4º mandamiento de la ley de Dios. Pero ahora voy un poquito más lejos. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 18, salí de Babilonia, salí de ella, pueblo mío, para no participar de sus abominaciones, de sus pecados. ¿Esto nos toca a nosotros también? Sí, amén. ¿O solamente porque predicamos a los hermanos evangélicos que salgan de las iglesias caídas, pero nos toca a nosotros también? ¿Sí o no? Claro que sí. Debemos salir literalmente, físicamente de Babilonia, porque el Señor nos está llamando para ir ¿a dónde? Al campo. Entonces, mis hermanos, si nosotros vemos a este prisma, a esta óptica, estamos, mis hermanos, relacionando el mensaje de los 3 ángeles de la misma manera como vemos la parábola de las vírgenes. Hay 2 grupos, un grupo que obedece y un grupo que no obedece, un grupo que sigue la luz y entra en una relación de obediencia, y un grupo que no entra en la relación de obediencia con el Creador, y por eso va a recibir la marca de la bestia. Ahora regresamos al punto que dejé pendiente, que es la justicia. Ya miramos que la justicia son los mandamientos. Ahora podemos nosotros, por la justicia, entrar en una relación con el reino de Dios, porque la Biblia lo dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura.
Ahora venga conmigo, vamos al libro de Romanos. ¿Qué es esto de justicia? ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? Romanos 5. Hermanos, aquí hay mucha luz en este capítulo 5 de Romanos. Pero podemos ir con calma porque el pastor me dijo que había 30 minutos y ya no puede regresar atrás. Sí. Romanos. A ver, vamos, es que tenemos varias citas. Déjame ver aquí donde arranco primero. Vamos a empezar el capítulo 5, vamos a empezar el versículo 18. 5:18. ¿Qué es esto de justicia? Porque dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Vamos a ver entonces. Dice el capítulo 5 de Romanos, versículo 18, dice así. Así que, como por la... ¿Cuál es la palabra ahí? Transgresión. De uno vino la condenación ¿a cuántos? A todos los hombres. ¿De quién está hablando? Adán. Adán en el Edén fue considerado como responsable porque era la cabeza de la humanidad, fue el primer criado y debía ser el que debía cuidar del planeta Tierra. Pero por él cayó toda la humanidad, por la transgresión de uno vino la condenación ¿a cuántos? A todos. De la misma manera también, ahora va a venir algo diferente. ¿Qué dice ahí? Por la justicia. De uno. ¿Vino qué, hermanos? Gloria a Dios. Vino la justificación de vida. Entonces, hermanos, hay un paralelo de dos cosas aquí. La transgresión y la justicia. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces, por la condenación vino la muerte a toda la humanidad. Y por la justicia vino ¿qué? La vida. Aquí viene la muerte y aquí viene la vida. ¿Están conmigo? Yo quisiera tener esto así dibujado, ¿no? Transgresión, muerte. Justicia, vida, ¿ok? Vamos a imaginar. Seguimos leyendo el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán, ¿qué? Constituidos justos. Hermanos, así que transgresión, muerte. Justicia, vida. Pero el versículo 19, hermanos, dice que ahora hay dos palabras. Desobediencia y obediencia. Desobediencia, muerte. Obediencia, la vida, la justicia. Gloria a Dios, hermanos. Entonces dice el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, superabundó la gracia. Amén. Hermanos, Dios abrió una puerta para nosotros. Amén. Usted puede dejar de ser pecador ahora. Usted tan pronto confesa tu pecado, usted tiene un récord limpio. Por eso Jesús dijo a Nicodemos, hay que nacer otra vez. Y usted va a ver el reino de Dios. Hay que nacer otra vez del Espíritu y de las aguas. Y usted va a entrar en una relación con el Padre. Va a entrar en el reino de Dios. Hermanos, el capítulo 6 de Romanos dice así. 6, hermanos, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? Porque los hermanos dicen así, no, eso de ley, tiempo de Moisés, eso de ley era el Antiguo Testamento. Hoy estamos en la gracia, hoy ya no hay ley. Y Pablo está preguntando, entonces, ¿podemos seguir pecando? Porque ya no estamos bajo la ley. ¿Qué dijo él? En ninguna manera. Versículo 16, estoy leyendo Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os metéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia? No sé si están agarrando la idea, como entrar en el reino de Dios. Ahora mismo usted puede entrar en el reino de Dios. Si usted obedece a la rebelión, a la transgresión, a la incoherencia, entonces usted va a recibir el pago de muerte, usted va a estar apartado del Creador. Pero si usted se aferra
a la mano de Jesús por la obediencia, por su Espíritu, usted va a ser contado como parte del reino de los cielos, y esta obediencia va a producir justicia. Querido hermano, querida hermana, miren, ese es por demás solemne. Usted, cuando está solo, el cielo hace la radiografía, la lectura de usted, y ahí mira, pecador. ¿Por qué? Mentiroso, orgulloso, idólatra, y la lista va lejos, ¿no? Pero cuando nosotros, como dice Pablo en Gálatas 2:20, estamos en Cristo, y que el cielo nos mira, ya no nos mira a nosotros, pero mira que la perfección absoluta del Salvador. Amén. Nosotros ya no vivimos, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y a la vez que Jesús, Él viene, hermanos, Él no viene para cubrir mis pecados, para esconder mis pecados, Él viene para limpiarme de mis pecados. Entonces, si yo soy orgulloso, egoísta, yo tengo que pedir que me ayude a ser humilde, a ser amoroso, a reflejar su carácter, a obedecer su ley. ¿Cuántos mandamientos son justicia? 10. Todos. Entonces, mis hermanos, esta justicia se obtiene por intermedio de ¿qué? Obediencia para justicia. ¿Están agarrando todo eso? ¿A quién va a ser dado el Espíritu Santo, hermanos? Hechos 5:32. A los que son obedientes. Si nos reunimos aquí y gritamos el nombre de Jesús y hacemos milagros y hablamos en lenguas, ¿esto quiere decir que va a venir el Espíritu Santo? No. Va a venir si nosotros somos ¿qué? Obedientes. ¿Incluye la reforma pro salud? Sí. ¿Incluye salir de la ciudad? Sí. Entonces están mirando que no son solamente los hermanos pentecostales o evangélicos o protestantes que están en problemas en esta hora, también nosotros. Por eso que hay 10 vírgenes, pero ¿cuántas cabecearon y durmieron? ¿Cómo? 5. Todas. ¿Estamos incluidos? Pues claro, si dice todas, también estamos incluidos. ¿Miraron la relación y el paralelo de las vírgenes? Gracias a Dios que al último, cuando viene el alto clamor, ¿qué pasa con las sabias? Despierta. A esto tenemos que ir. Entonces, mis hermanos, si miramos que en este momento nosotros, como dice el libro de Juan 1:12, a todos cuantos le recibieran a Cristo, ¿no? Que le aceptan a Cristo, Dios les dio ¿qué? Poder, potestad para ser hechos hijos e hijas de Dios. Por tanto, es este poder, esta justicia, esta gracia inmerecida que Dios nos da para que nos podamos transformar de seres caídos, pecaminosos, idólatras, rebeldes, en hijos e hijas de Dios. Hermanos, entonces no es la iglesia que va a decir, oh, usted parece bien, usted es aquí del reino de Dios. No, usted parece que no va muy bien, usted está fuera. No, no es la iglesia que selecciona. Esta selección, mis hermanos, es la obra del tercer ángel. Por eso dice el libro Primeros Escritos, y este sí lo tengo aquí conmigo, página 118, su obra, la misión del tercer ángel es grande, es terrible, es apartar la cizaña del trigo. ¿Y cuál va a ser entonces el destino de cada uno? Pues de los que obedecen y los que desobedecen. Así están los cabritos y las ovejas, los pescados, las semillas, todas las parábolas. Jesús camina enseñando lo mismo. El reino de Dios no solamente va a entrar ¿quién? Los obedientes. Hermanos, en otras palabras, si no hay ley, ¿para qué obedecer? Por eso Satanás se esfuerza tanto para romper la ley de Dios. Y para nosotros que ya estamos en la iglesia, que ya abrazamos los 10 mandamientos, nos dice así, la reforma pro salud, ese es del tiempo de la hermana Juárez, hoy ya no podemos seguir eso. No, hoy las carnes son limpias y hoy siempre estamos colocando a un lado la ley de Dios para no obedecer. Por eso, mis hermanos, en este momento tenemos que entender claramente de que tenemos que abrazar toda la luz. Pero no podemos por nosotros mismos. El mismo libro de Romanos capítulo 1, el versículo 16 dice así, hermanos. Romanos 1:16 menciona, porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Ahora mira el versículo 17. Verso 17. Porque en el Evangelio eterno, porque en el Evangelio, ¿qué dice ahí? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Hermanos, entonces, Abraham fue contado como amigo de Dios porque obedecía o desobedecía. Noé fue contado, mis hermanos, como siendo guardado por Dios de la borrasca, de la tempestad, del diluvio, porque obedecía o desobedecía. Con nosotros vai ser diferente ou lo mismo? Es lo mismo. ¿Están conmigo? Sí, amén. ¿Se está pudiendo captar este tema, hermanos? Las vírgenes están en problema porque no nos levantamos para obedecer. Conocemos, pero no damos prisa en obedecer a las instrucciones. Por eso, mis hermanos, ahora, no sé qué, si tengo 15, no sé si ya pasó, 15 minutos. Un poquito de espíritu de profecía porque leemos bastante la Biblia. Ok, dice así, hermanos. Vamos un poquito aquí al Espíritu de Profecía, el librito Eventos del Tiempo Final, ¿ok? Eventos del Tiempo Final. A la página 165, pero no preocupen si ustedes no agarran todas las citas, porque después vamos a grabar y colocar estos sermones y ahí ustedes pueden ver la segunda parte. Aquí tiene un mensaje especial, Eventos del Tiempo Final, a la página 165, es el manuscrito 92A del año 1898, dice así. Está citando la parábola de las vírgenes, ¿ok? Mateo 25, de 1 a 13. Ahora sigue la lectura, dice: en la proclamación de los mensajes del primero y segundo ángel, nuestro mundo ha recibido un mensaje especial. Esto voy a hablar un poco más profundo a la segunda hora. Seguimos. Con estos mensajes se presentó el clamor de medianoche. ¿Y sabe cuál cita ahora la hermana Juan? Apocalipsis 14, 6 a 8. Mira, ella como que armoniza el mensaje de las vírgenes con el mensaje de los tres ángeles. Y dice así: con estos mensajes se presentó el clamor de medianoche, y los que creyeran en ellos fueron obligados a salir de las iglesias, porque predicaban sobre la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos. El mundo entero tuvo que oír este mensaje. Y aquí el esposo viene, salid a recibirlo. Y aquí la parábola de las 10 vírgenes. Página 165, el libro Eventos del Tiempo Final. Ella está armonizando, hermanos. Después voy a leer un poquito más cómo ella armoniza esto. Pero ahora, mis hermanos, miren lo que este momento Dios quiere iluminarnos. El capítulo 7, la lluvia tardía, dice a la página 149, dice así, hermanos: yo indiqué en la Asociación General de 1888, que cuando se aproximaron los acontecimientos del fin de la historia de este mundo, habría una luz especial para el pueblo de Dios. 1888, ella indicó a la Conferencia General de que había ¿qué? Una luz especial. ¿Y cuál era la luz especial? Hermanos, aquel año foi quando Satanás estava levantando o decreto dominical. O decreto dominical, meus irmãos, agora estamos outra vez em vísperas de ver como se vai unindo, hermanos, o ecumenismo. Os líderes, não somente religiosos, pero todos os líderes mundiais estão agora, hermanos, pressionados por la crise mundial. Qual é a crise mundial que o mundo está vivendo agora? La pandemia, el COVID, el coronavirus. Por tanto, mis hermanos, ahora el decreto dominical tiene que venir, hermanos. Ahora es un momento solemne, ahora es una hora de crisis, y esto va a venir en secreto. Eventos de los últimos días, página 138, 139, dice que el movimiento dominical viene en secreto. Hermanos, dice, por tanto,
que aquel tiempo habría una luz especial para el pueblo de Dios. Ahora dice, otro ángel vendrá del cielo con un mensaje, toda la tierra será iluminada con su gloria. Para nosotros es imposible determinar cómo se revelará esta luz adicional. Podrá venir de una manera totalmente imprevista, de un modo que no esté de acuerdo con las ideas preconcebidas de muchos. No es del todo inverosímil ni contrario a la manera de obrar de Dios el mandar luz a su pueblo de forma inesperada. ¿Sería correcto que cerráramos todas las avenidas? Esta pregunta yo quiero dejar en el aire, hermanos. Pero nosotros debemos llevar en serio esto. La luz especial va a venir de una manera completamente, ¿cómo? Diferente. Contraria, diferente de la manera como nosotros estamos esperando que venga. Le hago una pregunta. ¿Vino para los judíos algo similar, sí o no? Sí. ¿Qué esperaban ellos? ¿Por qué rechazaron a Jesucristo? Porque esperavam um redentor diferente, um poderoso comandante que levara Israel a la vitória contra os romanos e que fora como ao tempo de Salomão outra vez, não era? E como Jesus vino pobre, carpinteiro, humilde, não tinha exército, não tinha talentos de vanaglória, de background, não nasceu em um palácio, pois este não é. Agora lhe hago uma outra pergunta, porque os judíos já sabemos que caíram. Vino também uma luz especial de maneira completamente diferente para os discípulos, sim ou não? Claro que sim. Também eles estavam na expectativa que Jesus fora poner um reino temporal, e Jesus foi à cruz, e que acabou para os discípulos? Todas as esperanças correram a esconder-se desesperados, porque ele morreu. Allá em Lucas 24, quando Jesus ressuscita e reaparece, eles bem desanimados, dizem, não, vocês é o único que não sabe de lo que passou allá em Jerusalém este final de semana, e nós outros esperávamos que ele fuera o Redentor, que estavam eles desfrutando um chasco amargo. ¿Será que vai passar outra vez com nós outros? Acabo de ler lo mesmo, hermanos. Por isso que agora você tem que ler, orar, estudar. Já não espere por los pastores, já não espere por las iglesias. Agora devemos estar conectados intimamente com o Senhor em obediência. E seremos llevados em justiça a entrar em uma relação de comunhão com o Criador. E Ele nos vai guiar de vitória em vitória. Queridos hermanos, vamos terminar por aqui, porque a la segunda hora vamos então ver a diferença que é ser sábio e que é ser necio, para que podamos lograr entrar em el reino del Senhor. Quisiera agora terminar, hermanos, orando e pedindo que Deus bendiga a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios te está chamando porque usted se ha apartado de la luz, se ha apartado de la iglesia, se ha apartado de Dios, se ha apartado de la ley, este es el momento, mi querido hermano, cuando nosotros debemos venir como el hijo pródigo y pedir perdón al Señor. Y si usted observa, todavía hay gracia, ¿amén, hermanos? Todavía la puerta de la gracia está abierta. Si usted hoy viene y confesa tus pecados, Ele não solamente quer perdonar tus pecados, pero Ele quer borrar tus pecados, porque em um momento, mis hermanos, vai terminar o juízo de los muertos e vai empezar o juízo de los vivos, e tão pronto empieza o juízo de los vivos, já não podemos seguir pecando, porque não vai haver em um momento já um sumo sacerdote em el santuário celestial. Le gustaría hoy venir a los pies de la cruz e deixar aí tus pecados, e deixar aí a natureza caída, pecaminosa, rebelde, e empezar uma nova relação com o Senhor. Te gostaria pedir, mi querido hermano, a justiça del cielo, o reino de Deus, que venga com poder a nossa vida em este dia de hoje, para que podamos ser contados como hijos e hijas de Deus. Eu quero orar. Não quero invitá-los a venir aqui para que não nos aglomeremos, pero aí onde está, você que está em sua casa também, mis hermanos, estamos entrando a la parte final, a la recta final, quando já a crise está assentada, quando todas as partes já estão em seu devido lugar.
Miramos el avance del papado, el avance de las religiones protestantes, buscando el ecumenismo. Miramos la violencia en las ciudades, miramos el abuso de niños, la quiebra de la economía. El dólar se va quebrando, hermanos. Estamos mirando los desastres naturales. Estamos ahora al mes de diciembre de 2020. Todavía no es el último sermón, pero yo quiero recordar, hermanos, que iniciamos en el mes de enero, queimando, hermanos, millares y millones de hectáreas de tierra. Australia, aquí cerquita, allá en Amazonas. Este año 2020, el fuego, hermanos, fue lamiendo el planeta Tierra. Y la Biblia menciona en Isaías 24, la tierra quedará desolada, queimada, porque sus moradores, que dice la Biblia, quebrantaram el pacto sempiterno, violaram la ley de Jehová. Él se va a levantar, pero antes Él nos está llamando para que nos consagremos a Él. Querido hermano, yo voy ahora a orar. Si usted quiere decir también, pastor, ore por mí. Quiero ver la mano. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Todo el cielo está mirando usted ahora. Vamos a la tierra, hermanos, al polvo de la tierra. Pedir la gracia y la misericordia de Dios para que el Espíritu Santo venga y encontrar un pueblo que le obedece, un pueblo que le ama, un pueblo que le adora, como dice Apocalipsis capítulo 14. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor, tan rica de instrucciones, porque no queremos ser tontos, tercos, necios, queremos ser sabios, Señor. Danos sabedoria, danos tu Espíritu Santo. La sabedoria del reino del cielo no es una doctrina o una capacitación, es Cristo Jesús, la sabiduría de Dios. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestra justicia. Él vivió la ley a la altura de la santificación que nosotros no pudimos, pero ahora nos ha dado la gracia para también en Cristo ser obediente. Padre Santo, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, limpia nuestro carácter. Ayúdanos a contemplarte, Señor, y ser de esta manera transformados, a ser capacitados para ser una luz, no tinieblas. Ayúdanos, Señor, a caminar en este mundo caído, mirando cara a cara la muerte, pero confiando en tu poder. Líbranos del mal. Limpia nuestro corazón, Señor, nuestros ojos, nuestras manos. Purifícanos de toda contaminación. Llévanos ahora en tus brazos, en las horas sagradas de este día santo. Te lo pedimos todo agradecido, en el poderoso nombre de Jesús, a quien damos toda la honra y gloria, hoy y para siempre. Amén. Amén.